Ok, entonces tenemos división polinomial, ese es nuestro tema de ahorita. Nosotros podemos reescribir funciones en una forma particular, como cociente más residuo sobre divisor. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos una división como 256 dividido por 3. Ya, para ver una cosa. Voy a cambiar el 4 que está primero por un 5. Me parece mejor. Ahí. 556 dividido entre 3. ¿Cómo se hace esa división manualmente, chicos? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, Se hay va varias dígito por formas. dígito, ¿no? Sí. ¿Cómo? Se va dígito por dígito, ¿no? Exactamente. Entonces, primero comparo este 5 con el 3. Acá yo tengo mi dividendo y este es mi divisor. Entonces, comparo el primer dígito del dividendo con el divisor. Y busco un número que multiplicado por 3 se acerque a 5. ¿Quién sería ese número? Bueno. 1 por 3, 3. Y en división siempre hacemos resta. 5 menos 3 es 2. Después, Bájalo. okay, bajo el 5. Y nuevamente me hago la misma pregunta. Un número multiplicado por 3 que se acerca a 25. 8. 8. Entonces, 3 por 8 es 24. Hago la resta, me da 1. Ahora, Se baja el 6. un número que multiplicado por 3 se acerca a 16. 5. Da 15. Hago la resta y da 1. Acá en teoría uno puede seguir si le pone decimales a la expresión, pero por ahorita nos va a interesar trabajar con números enteros. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que 556 dividido por 3, yo lo puedo reescribir como cociente más residuo sobre divisor. O sea, aquí tengo mi cociente y aquí tengo mi residuo. Entonces, 556 sobre 3 lo puedo ver como 185 más 1 sobre 3. Esa es la forma de escribir una división en forma de cociente más residuo sobre divisor. Si uno pone en la calculadora el 556 sobre 3, eso da aproximadamente 185,33. Si ustedes ven, el 185 es la parte entera y nos calza con esta parte entera. Y el 0,33 que tenemos aquí calza con el 1/3 que tenemos como fracción. Justamente este procedimiento es el que vamos a hacer ahora con polinomios. Es los mismos pasos. Poner la expresión como división, tomar el primero y compararlo con el primero, ir viendo por cuál se debe multiplicar, hasta llegar a este tipo de expresiones, a este tipo de respuestas. No sé si con este ejemplo numérico hay dudas. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces acá tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a acomodar como una división. Entonces, el único detalle es que como primer paso yo tengo que ordenar. Igual con los números van centenas, decenas, unidades, dependiendo de la forma que tengan. Acá igual yo necesito que vaya de exponente mayor a exponente menor. Entonces,
Si me hiciera falta algún exponente, tengo que completar con 0. Entonces, iría primero el x a la 6, luego el 2x a la 5. No hay x a la 4, entonces voy a completar con 0. Más x a la 3, menos x a la 2 sobre 2, más x, y no hay número solo, entonces le voy a poner más 0. Y voy a dividir por x menos 1. Acá también debería de completar si hiciera falta. Por ejemplo, si fuese x a la 2 menos 1, haría falta el lineal, entonces también tendría que completar con 0. Entonces, ahí lo que hicimos fue, en primer lugar, ordenar. Ahora voy a hacer el mismo proceso que dijo la compañera. Voy a comparar el primero con el primero. Siempre voy a comparar el primero del dividendo con el primero del divisor. ¿Por cuál valor puedo multiplicar x para que se acerque a x a la 6? ¿X a la 5? X a la 5. Si yo lo veo inmediato, genial. Si no lo veo o ya empiezo con valores que se me pueden enredar, yo siempre puedo averiguar ese valor haciendo la división. X a la 6 entre x a la 5. Esta es mi forma de averiguar siempre valores y me cuesta verlos. Este numerito sería por quién hay que multiplicar. Entonces, x a la 5 por x nos da x a la 6, pero este x a la 5 va a multiplicar a todo lo que esté en el dividendo. Entonces, por ahí ese es un cuidado que hay que tener. Multiplica el x y nos da x a la 6. El x a la 5 va a multiplicar al menos 1 y nos va a dar menos x a la 5. Entonces, eso es muy importante, multiplica todo. Ahora, cuando yo hago una división, ¿qué pasa con estos valores? Con estos de acá. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué operación hacemos ahí? Una resta. Una resta. Entonces, esa resta me va a afectar a ambos números o ambos términos. Si hubiesen más términos, esa resta afecta a todo. Entonces, del cole, a ustedes les enseñaron que lo que se puede hacer cuando uno hace la resta es que le cambia los signos a todo esto. No sé si se acuerdan. Eso se hace porque lo que estamos haciendo es restando y ese menos cambia signos. Entonces se puede ver de esa forma. Estos dos siempre tienen que anularse. X a la 6 menos x a la 6 da 0. Siempre. Si no se anulan, es porque estamos haciendo algo mal. Luego, vamos con esta segunda columna. 2x a la 5 más x a la 5, 3x a la 5. Y ahora, ¿qué creen que hay que hacer? Se baja lo que está, digamos, todo lo demás. Puedes ir bajando todo lo demás o puedes ir bajando de pareja en pareja, porque como solamente tengo dos valores en mi divisor, pues solamente voy a ir necesitando de 2 en 2, ¿verdad? Pero igual, da lo mismo si bajas todo. Entonces yo voy a bajar este siguiente. Y tengo que volver a repetir el mismo proceso, comparar este primero con este primero. Y así voy a tener que seguir el proceso. Entonces, ¿qué número multiplicado por x me da 3x a la 5? ¿3x a la 4? 3x a la 4. Este 3x a la 4 va a multiplicar al x y al menos 1. 3x a la 4 por x nos da 3x a la 5. 3x a la 4 por el menos 1 nos da menos 3x a la 4. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar los signos. Cambiar signos. Entonces nos va a quedar estos dos que siempre se tienen que anular y 0x a la 4 más 3x a la 4, que es 3x a la 4. Luego, ¿qué tengo que hacer?
Bajar el siguiente. Ven, ya se vuelve algo repetitivo y es el mismo proceso que uno sigue con números. Siempre es, me fijo primero con primero, multiplico, hago resta y me vuelvo a fijar primero con primero, multiplico, hago resta y así tengo que seguir hasta cierto punto que ya lo vamos a mencionar. Entonces bajamos ahora el x a la 3, que es el que sigue. Y nuevamente repito el mismo proceso. Tengo que comparar este primero con este primero, que ya no se ve. Ya para borrar acá. Ahí era una X. Entonces voy a comparar este primero con este primero. Entonces, ¿por cuál número tengo que multiplicar la X para que me dé 3X a la 4? 3x a la 3. Más 3X a la 3. 3X a la 3 por X. 3X a la 4. 3X a la 3 por menos 1. Menos 3X a la 3. Y hacemos resta, ¿verdad? Entonces cambio signos. Y nos va a quedar 3x a la 4 menos 3x a la 4 se anulan siempre. X a la 3 más 3x a la 3, 4x a la 3 y bajo el siguiente. Entonces vean que ya este repetitivo se va volviendo, ¿verdad? Eso pasa. Eso va a pasar siempre en este tipo de operaciones porque son el mismo proceso siempre. Y tengo nuevamente que hacerme la misma pregunta. Comparar este primero con este primero. Entonces, ¿qué número multiplicado por x me da 4x a la 3? 4x a la 2. Más 4x a la 2. Aquí fue porque ya no me cupo aquí arriba, ¿verdad? Para que sepan que esto va ahí pegado. Entonces, 4x a la 2 por x, 4x a la 3 y 4x a la 2 por menos 1, menos 4x a la 2 y nuevamente, vean que ya hasta se vuelve cansado, ¿verdad? Porque es tan repetitivo el proceso, pero es justamente así. Ya para bajar esto un toquecito. Ok. Y ahí tenemos que hacer la resta. Entonces recordar que los dos primeros siempre tienen que anularse. Y nos queda menos 1/2 x a la 2 más 4 menos 1/2 x a la 2 más 4 nos da 7/2. Y bajo el siguiente, que era esta x de acá. Bajo esta x. Entonces me va a quedar aquí más x. Ahora, ¿qué número multiplicado por este primero, por el x, me va a dar 7/2 x a la 2? 7/2 x. 7/2 x. Entonces 7/2 x por x, 7/2 x a la 2 y 7/2 x por menos 1, menos 7/2 x. Entonces, hacemos nuevamente la resta, que nos va a cambiar signos. Estos dos primeros siempre deben de anularse y nos va a quedar x más 7/2 x. Entonces eso es 1 más 7/2 y eso nos da 9/2 x. Y bajo el siguiente valor, que en este caso sería un 0. Más 0. Y nuevamente comparo este primero con este primero. ¿Qué número multiplicado por x me da 9/2 x? 9/2. 9/2. Entonces, 9/2 por x es 9/2 x. Y tenemos el 9/2 por este menos 1, que nos da menos 9/2.
Nuevamente, hacemos la resta, que eso nos va a cambiar signos. Los dos primeros siempre tienen que anularse y nos va a quedar 0 más 9 medios, 9 medios. Y acá viene algo muy importante. Yo ya no puedo seguir. ¿Por qué sé que terminé? Porque mi residuo tiene exponente 0. O sea, es un número solito, no tiene variable, entonces tiene exponente 0. Y mi divisora, como estaba originalmente, divisor tiene exponente 1. Yo termino el ejercicio cuando el exponente del residuo es menor al exponente del divisor. Por llegar a esto, yo ya sé que terminé mi ejercicio. Entonces, siempre tengo que ir comparando los exponentes del divisor y del residuo como tal. Ahora, nos falta dar la respuesta. ¿Cómo puedo yo dar la respuesta de ese ejercicio? ¿Qué puedo decir que es esa división? Ya en su forma simplificada. ¿Cómo sería mi respuesta? Sería el cociente, tal vez entre paréntesis, por el... ¿Es el cociente? por No es por. Es el más, cociente más 9 medios sobre x menos 1. Exactamente, cociente más residuo sobre divisor, ¿verdad? Recuerden que eso decía al inicio. Siempre vamos a buscar llegar a dar este tipo de respuestas. ¿Quién es nuestro cociente? Pues nuestro cociente era toda esta expresión. Entonces, vamos a escribir todo ese cociente, que es x a la 5 más 3x a la 4 más 3x a la 3 más 4x a la 2 más 7 medios x más 9 medios más el residuo, que el residuo nos dio 9 medios sobre el divisor, que el divisor era el x menos 1. Profe, Sí, ahí en el cociente siempre los vamos a ir separando y vamos con un más. no, eso depende. Porque Ok. aquí, si tú ves, el detalle es que siempre que buscamos el valor por el cual había que multiplicar, siempre eran números positivos. Pero, por ejemplo, si aquí hubiese sido un menos x a la 6, aquí hubieses tenido que multiplicar por un menos x a la 5, ¿verdad? Es de acuerdo, digamos, puede ser menos o más. Exactamente, o sea, es dependiendo de lo que realmente te haga falta. Ok. ¿Ok? Acá tenemos otro ejercicio, otro ejemplo. No sé si quieren que lo hagamos o se los dejo a ustedes para que lo hagan. menos 1, entonces se mantiene todo positivo. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón, ok, perdón. Ok, digamos, tengo x a las 5. Ajá. Mentira, perdón, ya vi que era un menos. X a la 5, Olvídalo, ¿verdad? olvídalo. Sí, ahí vamos a acomodarlo. Habría que empezar acomodando, ¿verdad? Y completando con ceros. Y en el divisor también hay que completar con 0. Y ya ahí uno puede continuar
Vean que aquí es un ejemplo claro de que el cociente no siempre va a ir con más. Aquí, pues ya de una vez vemos que voy a tener que empezar con menos, ¿verdad? Entonces, fue buena idea dejarlo ya ahí ordenadito para que luego ustedes lo trabajen. En cursos más avanzados, la división polinomial en ningún momento les dicen que tienen que hacerla, tienen que poderla identificar. Y eso sucede cuando tienen una fracción y lo que pueden hacer es directamente comparar los exponentes. Si el exponente del numerador es mayor o igual al exponente del denominador. Vean, por ejemplo, el caso 1. En el caso 1 teníamos un exponente a la 6 en el numerador y un exponente 1 en el denominador. Entonces, el exponente del numerador era mayor o igual al exponente del denominador. Siempre que tengan eso, uno puede trabajar lo que es la división polinomial. Cuando tenemos expresiones fraccionarias, en donde más bien en el numerador tiene exponente menor al del denominador, se puede trabajar por medio de fracciones parciales. En cálculo ustedes tienen que poder identificar esto. Si ustedes tienen una fracción y el exponente del numerador es menor al exponente del denominador, de una vez tienen que pensar en fracciones parciales. ¿Qué son las fracciones parciales? Este nuevo tema, este nuevo algoritmo, lo que me va a permitir es pasar de una fracción a sumas y restas de fracciones más sencillas. Lo que sucede es que este tema es esencial para cálculo 1 y para los cálculos restantes, porque cuando yo empiezo a trabajar, por ejemplo, el tema de integración, que es uno de los últimos de cálculo 1, integrar esta expresión de fracciones complejas ahí, extrañas, donde en el numerador tengo un montón de cosas y en el denominador tengo un montón de cosas, no se puede. Entonces yo lo separo en fracciones más sencillas y puedo integrar cada una por aparte. Esa es la utilidad que tiene. ¿Por qué se ve en precálculo si no es materia de secundaria? Porque cuando llegan a cálculo 1, este tema está entre los últimos del cronograma. Entonces a veces los profes tienen solo una clase para verlo y les toca verlo muy en carrera. Entonces como que a veces les causa ciertos problemas. La idea es que puedan ver cómo se construye todo fracciones parciales en precálculo y que ya en cálculo la parte de construcción no les sea difícil. Entonces es como una forma de ayudarles para cálculo. No sé si esa parte quedó clara. Sí. Ok. Sí, ese es el detalle, ¿verdad? Es materia nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo de cómo sea la fracción original, así va a ser la cantidad de fracciones en la que se va a separar y la forma en la que se va a separar. Entonces, a mí siempre me gusta trabajar con este recuadro. O sea, si ustedes leyeron el folleto de resumen, que en teoría tenían que hojear la parte de fracciones parciales, a veces como que se enreda un poco. Igual se parece bastante a como yo lo hago, pero tal vez hay cosas que no quedan tan claras. Entonces, me gusta completar este ejemplo. Hay varios tipos de denominadores y las fracciones parciales se construyen a partir de la forma de los denominadores de la función. Los denominadores pueden ser lineales repetidos, pueden ser cuadráticas irreductibles, puede ser cuadrática irreductible repetida, o puede haber una combinación de casos. ¿A qué me refiero con eso? Ni siquiera me importa por ahorita quién es el numerador. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo tengo un p de x, un polinomio, dividido por, y tengo varios factores lineales.
Por ejemplo, x menos 1, 2x más 3, 2 menos x. Ahí tengo una fracción donde tengo 3 factores en el denominador y los 3 factores son lineales. ¿Hasta ahí no hay ningún problema? Si identificamos los 3 factores lineales. Sí, sí se entiende. Ok, entonces, cantidad de factores en el divisor. En este caso hay 3 divisores. Este número me va a decir en cuántas fracciones se va a separar. Quiere decir que esta función que tenía al inicio se va a separar como 3 fracciones diferentes. Cada una de ellas con un divisor distinto. Entonces, la primera fracción va a llevar el x menos 1, la segunda fracción va a llevar el 2x más 3, y la tercera fracción va a llevar el 2 menos x. Ahora, yo tengo que ver cómo me van a quedar los numeradores. Eso va a depender de lo que había originalmente arriba. Pero lo que vamos a hacer es averiguar quiénes son esos valores numéricos. Entonces, cuando sean expresiones lineales, siempre en el numerador vamos a completar con valores constantes, con A, B, C, D, E, cualquier letra, número real que ustedes quieran ponerle. A, B, C, este tipo de letras son números reales. Okay. ¿Por qué pasa eso? Porque mi expresión, mi denominador era lineal. Entonces, entre el denominador y el numerador siempre tiene que haber una diferencia de 1 grado. Entonces, si mi denominador era lineal, arriba tiene que ir una constante, algo de grado 0, o sea, un número. Y mi objetivo en fracciones parciales va a ser averiguar quién es A, averiguar quién es B y averiguar quién es C. Ese es el objetivo de fracciones parciales. Poder averiguar esos 3 valores en este ejemplo. ¿Cómo se averiguan? Pues haciendo todo un proceso algebraico, que ya ahorita lo vamos a ver. Vamos a terminar la tabla y ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ok, ahora, ¿qué pasa si el denominador no es lineal, sino lineal repetida? ¿A qué se refiere con lineal repetida? Por ejemplo, si yo tengo un polinomio sobre x menos 1 a la 2 por x más 3 a la 3. Ahí, chicos, ¿cuántos divisores, cuántos factores en el divisor tengo? 5. ¿Por qué? Porque tengo 2 del primero y 3 del segundo. Entonces, eso quiere decir que se va a dividir en 5 fracciones diferentes. Eso quiere decir que esa expresión que yo tenía originalmente se va a dividir en 5 fracciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Para completar los denominadores, yo tengo que ir poniendo cada uno de los factores. Por ejemplo, el x menos 1 lo pongo aquí a la 1. Luego, tengo que ir subiendo de exponente hasta alcanzar el exponente más alto. Ya con el x menos 1 terminé. Ahora voy con el x más 3. Entonces coloco el x más 3 y voy a ir subiendo de grado hasta completar el más alto. Ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque al final a mí me interesa hacer la suma de estas 5 fracciones para volver a llegar a esta expresión. Si yo ponía aquí x menos 1, x menos 1, x más 3, x más 3, x más 3, cuando yo haga la suma, el denominador común sería x menos 1 por x más 3 y no me sirve. Yo necesito que sea x menos 1 a la 2 y x más 3 a la 3. O sea, yo necesito que cuando haga la suma de fracciones
llegar al mismo resultado. Ya que tengo que poner la compu a cargar, chicos. Ok, entonces, si son lineales repetidas, ese es un cuidado importante que deben de tener. Van a ir poniendo cada uno de los divisores, pero la idea es ir subiendo de exponente, del más bajo hasta llegar al más alto. Y como siguen siendo lineales, el numerador también van a ser constantes. Acá hay que tener un cuidado porque, por ejemplo, en esta expresión hay un a la 2, pero si ustedes lo ven bien, es algo lineal a la 2, no es algo cuadrático. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esa parte, lo tienden a confundir. No sé si hay preguntas hasta el momento. La que tiene la letra C no sería x más 3 o si es x menos 3. Ajá, tienes razón. Gracias. Ok. Es que como fui borrando, puede ser que Sí, se me sí. borrara algo. Gracias. Ok. Y aquí es un más. Normalmente vamos a usar más para separar las fracciones, chicos. Puede ser que en algún momento ese más se convierta en un menos, pero ya en la parte del proceso. Ok. Acá, yo sé que a veces como que tiene su detalle, ¿verdad? Empezar a comprender esta tabla resumen, pero esta tabla resumen les va a pegar más de una salvada. ¿Por qué? Porque es bastante simplificada. Entonces puede ayudarles bastante. Ok, ¿qué es el caso de cuadrática irreductible? Lo que sucede es que podemos tener un polinomio dividido por expresiones cuadráticas que no son factorizables. ¿Cuál es un ejemplo de una cuadrática que no sea factorizable, chicos? 0 en el denominador. No, 0 en el denominador más bien hace que eso todo se indefina. ¿Cuál sería un ejemplo de una cuadrática irreductible? ¿Cómo identifico yo si una cuadrática es irreductible? Tiene que salir la I a la hora de meterlo en 5-3. Exactamente, entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Yo les ayudo con uno. X a la 2 más 1, esa es irreductible. ¿Cuál sería otro? X a la 2 menos 1. X a la 2 menos 1 sí es factorizable porque de hecho le puedes aplicar diferencia de cuadrados y ya no sería cuadrática irreductible, sino que sería lineal porque sería X menos 1 por X más 1. X a la 2 más 7. X a la 2 más 7. Oh, perfecto. De hecho, no necesariamente son binomios, hay trinomios que igual son irreductibles, pero esto es importante, que ustedes puedan reconocer cuándo una cuadrática es irreductible y cuándo una cuadrática sí se puede factorizar, porque si la cuadrática es irreductible, cabe en este caso, pero si la cuadrática se podía factorizar, vamos a tener que factorizarla y vamos a llegar más bien a casos lineales. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. En este ejemplo de cuadrática irreductible tenemos dos factores en el divisor. Todo esto es un factor y todo esto es otro factor. ¿Por qué sé que son 2 y no 4? Porque son irreductibles, no se podían factorizar más. Entonces, ese es otro detalle, ¿verdad? Poder ver la cuadrática irreductible como un único objeto. Eso quiere decir que lo voy a poder separar en dos fracciones. Una fracción va a llevar el primer denominador y la segunda fracción va a llevar el segundo denominador, el segundo factor. El único detalle es que aquí los denominadores son cuadráticos. Entonces, los numeradores ya no me sirve que sean constantes. Necesito que haya una diferencia de 1 grado. Entonces, si el denominador es cuadrático, yo necesito que el numerador sea una lineal. Entonces, para que sea una lineal, tiene que tener la forma A. Ya, para ver por qué me he cambiado de lugar. Ahí. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Ok.
Si es que me mandó al WhatsApp, no sé si es que me estaban poniendo un mensaje o algo. No, pareciera que no, qué raro. Ok, entonces, esa es como la diferencia más importante entre la lineal y la lineal repetida con la cuadrática irreductible. En las cuadráticas irreductibles, los numeradores tienen que ser lineales. ¿Ven por qué esta parte preferí hacerla así en vivo y no en video? La idea es que puedan ir preguntando, ¿verdad? Y me parece que se presta un poquito más para ir aclarando dudas. Profe, Sí, y si digamos el denominador fuera x a la 2, igual es una cuadrática irreductible. no, x a la 2 cabe en lineal repetida, porque x a la 2 se puede ver como x por x. Ah, ok. Esa es Ya. una muy buena pregunta, de hecho. Esa a veces se les confunde. Ok, entonces seguimos. Cuadrática irreductible repetida, pues justamente es si yo tengo un polinomio dividido entre una cuadrática repetida, por ejemplo, a la 3. Entonces, eso es una cuadrática 3 veces. ¿Cuántos factores tengo? ¿Cuántas fracciones me van a quedar? ¿Tres? ¿Y 3? ¿Y cómo van a ser los denominadores? ¿Cómo va a ser aquí abajo? X a la 2 más 1 y paréntesis X a la 2 más 1 a la 2 y el otro X a la 2 más 1 a la 3. Exactamente. Entonces, vean que ahí ya vamos agarrando la forma. Otra cosa es ya ponerse a hacerlo, pero esto, chicos, que estamos haciendo ahorita es esencial que lo vayan interiorizando porque es materia nueva, es completamente nuevo. Entonces, hay que ir como entendiendo el algoritmo. Acá, como son cuadráticas irreductibles, en el numerador tienen que llevar lineales. Vean que la letra que yo use no importa, el único detalle es ojalá no repitan porque no necesariamente es la misma letra. Entonces, lleva lineales. Y en el caso de combinación de casos, es ya y que me revuelvan, por ejemplo, una lineal repetida y una cuadrática irreductible. Entonces podemos usar el ejemplo que decía la compañera. Si yo tengo P de X sobre X a la 2 por X a la 2, ya para ver una cuadrática irreductible que sea trinomio. Por ejemplo, si todos son unos, X a la 2 más X más 1. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión, acá yo tengo que empezar identificando qué tipo de factor es este y qué tipo de factor es este. X a la 2 es lineal repetida, porque la puedo ver como X por X. Y X a la 2 más X más 1, si yo la intento factorizar, me doy cuenta que da con números complejos, por lo tanto es cuadrática irreductible. Entonces, en este caso, ¿cuántos factores tengo en el divisor? ¿Dos? No, 3. 3. Eso quiere decir que puedo separarlo entre fracciones. ¿Cómo me van a quedar los divisores de esas 3 fracciones? X. En la Pues X segunda a la 2 y en la tercera. es una cuadrática irreductible. ¿Y los numeradores? A A, B y y después A, X B. más B. Sí, No, eso. CX más B. Más D. Ajá. Entonces, como esta era lineal, lleva arriba constante. Como esta es lineal, lleva arriba constante. Y como esta era cuadrática irreductible, tiene que llevar lineal. Entonces, Profe, yo tengo una consulta. sí, Con respecto a esas constantes, eso ahorita es como simbólico, eso no tiene como
como ningún valor numeral. Exactamente. No, ok, perfecto. El objetivo de resolver fracciones parciales va a ser encontrar quién es ese A, quién es ese B, quién es ese C, para poder llegar a la respuesta final. Vamos a aprender a hacer el cálculo para hallar esos valores. Ay, Ok, profe, hoy es sí. la introducción a este tema. Vamos a hacer un ejemplo y ya con eso casi que terminaríamos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, chicos, donde vamos a tener que aplicar esta materia. Casi que con ese ejemplo terminamos. Les voy a decir cuáles videos hay que ver y les iba a comentar también que ya hay unos ejercicios resueltos en mediación de este tema de función racional, pero bueno, ya casi lo vemos. Entonces, les traje ese ejercicio, es de un examen viejo. Entonces, vean que literalmente nos están preguntando, expresa el criterio en forma de fracciones parciales. ¿Y siempre se va a preguntar así? Sí. O sea, es bastante claro la pregunta. Entonces, o sea, no hay como por dónde perderse. El detalle es saber cómo se hace el proceso de fracciones parciales. Entonces, la idea justamente es reescribir esta función f de x de forma de suma y restas de fracciones. Entonces, cuando a mí me piden fracciones parciales, mi primer paso es verificar si el denominador está factorizado. Si no, tengo que factorizar. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la tabla que hicimos, yo necesito que todos los denominadores estén factorizados para ver si es lineal, lineal repetida, cuadrática irreductible, etc. Entonces necesito verificar si está factorizado y si no factorizar. Entonces, ¿cómo factorizamos ese denominador? Sacando factor común. Entonces nos va a quedar un x factor común y nos va a quedar x a la 2 más 4, ¿verdad? Ahora, esa cuadrática que nos queda, ¿se puede factorizar más? No. No. Entonces ya factorizamos. Paso número 2. Llevar esa fracción a la forma que teníamos arriba, a la parte de sumas de fracciones. Entonces, en este segundo paso, nos vamos a basar en la tabla para separar en fracciones. Entonces, este primer factor del denominador, ¿a qué categoría pertenece? Lineal. ¿Y el segundo factor? Cuadrática irreducible. Entonces, ¿en cuántas fracciones se va a separar? 2. ¿Cómo va a quedar la primera? En el denominador. Vea. En el otro x a la 2 más 4. Con b, x más c arriba. ¿Ok? Ese es el segundo paso. Entonces, en el segundo paso, ustedes tienen que identificar qué forma tiene cada uno de los factores y poder separar en 2, 3, 5 fracciones distintas, ¿verdad? ¿Ok? Ya por tener este segundo paso, el tercer paso y los que siguen se enfocan en tratar de averiguar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la suma de fracciones. Vamos como a devolvernos. Vamos a hacer la suma de esas 2 o 3 o 5 fracciones que nos dieron. Entonces, ¿cómo hago yo la suma de estas dos fracciones?
Saco denominador Y se común. copia todo abajo y después se le suma ese factor del denominador al numerador que no lo tenía. Exactamente. De hecho, acá les voy a decir algo y es importantísimo que lo tomen como apunte. Vieras que en fracciones parciales hay algo muy bonito y es que el denominador común ya ustedes lo tienen. No hace falta que lo vuelvan a sacar. El denominador común es este. A veces, cuando son más fracciones, a veces puede confundirse uno sacando el denominador común, pero en fracciones parciales, siempre, absolutamente siempre, el denominador común es el denominador que tienen factorizado. Entonces, eso les ahorra bastante tiempo y les ayuda a no equivocarse en ese paso, porque yo ya sé que el denominador común es este. ¿Ok? Y ahora, pues nada más completo los numeradores, ¿verdad? Como decía la compañera, bajo este A, originalmente el A tenía solamente X en el denominador. ¿Qué le hace falta? X a la 2 más 4. Ahora abajo, el BX más C. En esta segunda fracción, ¿qué le hace falta al denominador? Multiplicarlo por X. Multiplicarlo por X. Entonces, pues como que nos soplan de cierta manera cuál es el denominador común. Esa es como una ventaja. Por tener la suma de fracciones, bueno, recordar, ¿verdad? Que la suma de fracciones lleva sus pasitos, que es denominador común, pero ya lo teníamos. Luego completar numeradores. Luego sigue resolver el numerador, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Aquí yo puedo distribuir el A y puedo distribuir el X. Entonces eso nos va a quedar A por X a la... Ah, bueno, estamos distribuyendo, ¿verdad? A ver. Entonces A por X a la 2 es AX a la 2. A por 4 es 4A o A por 4, no importa. BX por X, BX a la 2 y C por X, CX. Entonces, si ustedes ven, el paso 3 es ya un viejo conocido, por así decirlo. Es resolver suma de fracciones. Por eso tampoco quería como dejárselos igual el lunes, porque apenas vimos suma de fracciones y ya aquí tienen que aplicarlo, ¿verdad? Ok, ya ahora por tener esta expresión, entonces vean algo curioso. Tenemos esta fracción, que era lo que teníamos originalmente, nada más que con el denominador factorizado, igual a esta otra fracción, ¿verdad? Si ustedes las comparan, los dos denominadores son iguales. Entonces, si yo sé que esta primera fracción tiene que ser igual a esta, los dos numeradores tienen que ser iguales. Tiene que cumplirse esta igualdad. Porque yo estoy avanzando desde la idea de que estas dos expresiones son idénticas. Entonces, por ya tener la suma de fracciones, mi cuarto paso es igualar los numeradores. ¿Por qué ya no me interesan los denominadores? Porque yo ya sé que son iguales. X por X a la 2 más 4 ya es igual a X por X a la 2 más 4. ¿Qué más voy a igualarles? Entonces basta con igualar los numeradores. Ok. Entonces, no sé chicos si hay preguntas hasta ese paso 4. Sí, sabe, no entendí qué fue lo que hizo, pero puedo repetir un toque. Ok, si tú ves, lo que tenemos es que esta fracción, la que teníamos originalmente, nada más que con el denominador factorizado, es igual a esta expresión y es igual a esta y es igual a esta. Entonces yo lo que hago es comparar las dos fracciones que están en los recuadros. Si yo tengo que esas dos fracciones que están en los recuadros son iguales, pues las puedo igualar. Puedo poner 2x a la 2 menos x más 4 dividido por x a la 2 más 4 igual
a x a la 2 más 4a más bx a la 2 más x sobre x por x a la 2 más 4. No sé si hasta ahí vamos bien. Sí, muchas gracias. Ok, y como los dos denominadores son idénticos, no hace falta que los pongamos, porque yo ya sé que son iguales, que es lo único que me hace falta verificar que sean iguales. Los numeradores, nada más. O sea, por así decirlo, este denominador se cancela con este, porque ya son idénticos. Entonces basta con comparar los numeradores. Ok, entonces tenemos esa igualdad. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene una igualdad de polinomios? Pues yo tengo que empezar a tantear, empezar a ver cómo acomodo los datos para que esta expresión me quede idéntica a esta. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer para averiguar los valores de A, B y C si yo tengo esa igualdad? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿No se podría intentar como con alguna sustitución? No hace falta. No hace falta. Por ejemplo, chicos, si ustedes tienen, voy a hacer aquí un ejemplito por acá abajo. Si ustedes tienen 2x a la 2 más 1 igual a 2x a la 2 más k, ¿cuánto creen que tiene que valer la k ahí para que se cumpla la igualdad? 1. 1. ¿Por qué? Porque ya el x a la 2 era igual al x a la 2, entonces solamente tengo que comparar el número solito con el número solito. Esa es la misma idea que vamos a usar acá. Para que una igualdad de polinomios se cumpla, es porque lo que tiene x a la 2 de este lado es igual a lo que tiene x a la 2 de este lado. Lo que tiene x del primer lado del igual tiene que ser igual a lo que tiene x del segundo lado del igual. Y así con todas las variables. Entonces, yo puedo llegar y comparar los x a la 2 de ambos lados de la igualdad, los x de ambos lados de la igualdad y los números sin variable de ambos lados de la igualdad. ¿Cómo sé que tenía que empezar con x a la 2? Pues busco el exponente más alto. Si el exponente más alto hubiese sido 1 a la 5, entonces tengo que ir comparando los x a la 5 con los x a la 5, los x a la 4 con los x a la 4, etc. Entonces, de el primer lado de la igualdad, de este lado de acá, ¿qué número acompaña a x a la 2? El 2. Bueno, el A, pero, bueno, te estás más bien en el segundo lado de la igualdad, ¿verdad? En el otro lado. Ok, en el primer lado de la igualdad es un 2. Del segundo lado de la igualdad, ¿qué números acompañan a x a la 2? El A y el más B. ¿Ok? Entonces, de ahí sacamos la primera comparación. Vean que lo que hacemos es ver qué tiene x a la 2 de un lado y ver qué tiene x a la 2 del otro. Entonces, por obligación, para que esos dos polinomios sean iguales, tiene que pasar que 2 sea a más b obligatoriamente. Vamos ahora con el mismo análisis, pero ahora con los números que acompañan a la x. Del primer lado de la igualdad, ¿qué número acompaña a la x? Es 1. Un menos 1, ¿verdad? Ahí no se ve el 1, pero ahí va un 1. Y del segundo lado de la igualdad, ¿qué valor acompaña a la x? Más c. Entonces, nos estaría quedando que menos 1 es igual a c. Y por último, los números solos. Del primer lado de la igualdad, ¿qué tenemos como número solo? El 4. ¿Y del segundo lado de la igualdad? El 4A. El 4a.
me tengo que fijar en lo que sobre, ¿verdad? Lo que no tenga X. Entonces me va a quedar 4 es igual a 4A. Y con esto, cuando yo igualo los numeradores, mi paso 5 va a ser despejar A, B y C. Despejar las variables. Lo que nos queda aquí es un sistema de ecuaciones. Entonces, podemos resolver ese sistema de ecuaciones. Acá, por ejemplo, depende mucho si se acuerdan de cómo despejar el sistema del cole, o también pueden ayudarse con la calculadora para despejar el sistema. Cuando tenemos que despejar las variables, hay varias formas. Yo les voy a hablar solamente de 2 de ellas, pero igual puede ser que se encuentren otras formas diferentes. Yo les voy a hablar cómo despejar a mano y cómo despejar con cálculo. ¿Ok? Entonces, si yo quiero despejar a mano, bueno, yo ya tengo el valor de C. C vale -1. ¿Cómo averiguo el valor de A? La despejo, digamos, paso el 4 que la está multiplicando a dividir. Entonces me queda que la A vale 1. Y ya tengo el A y ya tengo el C. ¿Cómo averiguo el B? Cambio la Pasando el A. era por 1 en A. Exactamente. Entonces queda 2 es igual a 1 más B. Entonces, 2 menos 1, que sería 1, es igual a B. Y ahí ya podemos dar la respuesta final. ¿Qué sería la respuesta final? Que nuestra función, que originalmente era f de x, se puede reescribir como la suma de 2 fracciones. ¿Cuáles 2 fracciones? Siempre nuestra respuesta va a ser esto de aquí. Nuestro primer paso cuando completamos con el ABC, pero sustituyendo el ABC por los valores que nos dio. Entonces sería A, que era 1, sobre X. Y BX más C sería BX más C. Vean que ahí se cambió por un menos, ¿verdad? Porque la C era negativa. Entre X a la 2 más 4. Esa sería la respuesta final. Eso es hacer fracciones parciales. Con la calcu, yo puedo llegar, y va a depender, por ejemplo, de cuántas variables tengamos. Si yo quiero trabajar con la calcu, puede ser que yo tenga 2 variables o 3 variables. Por ejemplo, A y B, o A, B y C. Si fueran más variables, ya no podemos hacerlo con la calculadora. Entonces, por ahí es importante también saber hacerlo a mano. Entonces, si lo hacemos con la calcu, si son 2 variables, podemos trabajarlo con el mode 5.1. Y si fueran 3 variables, con el mode 5.2. Si tienen la calcu negra, que es tapa blanca, esas es muy parecida como cuando trabajaban con las cuadráticas o con las cúbicas, nada más que en vez de darle polinomio, tienen que darle sistema. Y en sistema pueden poner si es de 2, de 3 o de 4 variables. Entonces ahí muy importante para que sepan ese detalle también. Entonces, rápidamente, chicos, para hacer este ejemplo, ¿cómo se haría en la calculadora? Tienen que hacer todo el proceso hasta llegar al sistema. O sea, igual tienen que hacer desde el paso 1 hasta el paso 4. Ahí como que no tienen mayor ventaja, por así decirlo. Entonces voy a pasarme a una página nueva para enseñarles cómo se trabaja con la calcu. Ok. Entonces,
ya para ver. ¿Qué número acompaña a la A en esta primera ecuación? ¿Por cuál número se estaría multiplicando la A en esta primera ecuación? Por uno. Por 1. ¿La B? Por 1. ¿La C? Por 0. Y D es el número solito. Siempre el último número es el número solo que ustedes tienen al otro lado del igual. Entonces, ¿quién sería D? Menos 2. El 2. Tienes que agarrarlo como está originalmente. ¿Ok? Sí, porque aquí es como que si hubiese un igual. Entonces, sí tienes que respetar al lado en que esté. Luego, hago lo mismo con la segunda ecuación. ¿Qué número acompaña a la A en la segunda ecuación? 0. ¿A B? 0. ¿Al C? 1. 1 ¿Y cuál es el número solito? Menos 1. Y con la última ecuación, ¿cómo quedaría la última ecuación? 4. 0 0. 0 4. ¿Ok? Y ahí le dan igual y les va a decir X, Y, Z. Pero sepan que X va a ser A, Y va a ser B y Z va a ser C. ¿Y cuánto les da? 1. 1 y menos 1. Entonces llegan a la misma respuesta, que f de x se puede ver como 1 sobre x más bx más c sobre x a la 2 más 4, ¿era? Ya no me acuerdo. Me parece que sí, ¿verdad? Entonces, a mano y en la calculadora se llega a la misma solución. O sea, como que la cálculo que les permite es no hacer el sistema de ecuaciones a mano, de devolverse y sustituir en otra. Van a encontrar ejemplos en el video 9 y 10 de mediación virtual. Y ya también en mediación van a encontrar un enlace de ejercicios resueltos. Entonces, vale la pena que ustedes se sienten a hojear esa parte de ejercicios resueltos, ya cuando se desocupen de hacer el quiz, ¿verdad? Recordar que el quiz está hoy y mañana. Y esos eran los dos temas que nos hacían falta. Mi idea es el lunes poder agarrar como una primer parte de la clase para preguntas y ya después poder empezar lo que es la materia nueva, chicos. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta.